Bailamos al ritmo del bullerengue. Cantamos en guaraní. Nos saludamos en mapudungún. Tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura quiere hacer la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. Una visita con la cual hoy estuvimos charlando mucho y le damos la bienvenida, llegando desde el Cusco, Clotilde Amable Pineras. Pinares. El segundo apellido que acá no cuesta tanto, ¿no? Empezar a usarlo, se está usando también, ¿no? Clotilde Amable, así, ¿no? Y que acabo de llegar, ¿no? He estado en la Universidad de La Plata, aquí de la mano acompañada por Ana Domrauf, de la Cátedra de Didáctica de las Ciencias Naturales, de la Facultad de Humanidades, y que han estado compartiendo una charla muy amable, como el apellido. Bienvenida, Clotilde. Muchas gracias, Lila querida. Yo encantada de estar en tu programa y muy contenta, muy feliz. Un saludo de Cusco, Perú, Alliancho. Y en estas experiencias que te han traído hasta la Argentina, en esas redes que hacen las universidades, compartiendo, intercambiando conocimientos y experiencias, y es un tema también para charlar, cómo las universidades se han ido comprometiendo territorialmente en la construcción de conocimiento, de otros conocimientos, ¿no? De otros caminos del conocimiento, además del conocimiento científico. Exacto. Tus experiencias como investigadora en interculturalidad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sos Sí. profesora en educación intercultural? Sí. Uh-huh. ¿Y dónde está ubicada la universidad o las universidades en las cuales te desempeñas? Ya, muchas gracias. Una que es una universidad que se llama San Ignacio de Loyola, se ubica en Lima, ¿no? Tiene hartas carreras, ¿no? Y dentro de ellas educación, y llevamos educación intercultural bilingüe en 2 especialidades, inicial y primaria. Y también colaboro en la Universidad Intercultural de Quillabamba, que es en Cusco. Y otro que es un pedagógico, una escuela superior que se llama Pujasunchis, que está en el mismo corazón del Cusco. Perú es uno de los países, de los primeros países que ha comenzado a caminar la educación intercultural. Por lo que tengo entendido, primero fue México, Guatemala, y Perú y Ecuador en Sudamérica arrancaron por 1940, más o menos, fueron señeros. Pero esta expansión de la educación intercultural en Perú, ¿fue en todas las regiones, en algunas regiones más que en otras? Aquellas primeras décadas. Ajá, en las primeras décadas surgió en Puno y Cusco, ¿no? Y luego se ha ido extendiendo, pero sí, desde la perspectiva comunitaria, desde las instituciones privadas como las ONGs, ¿no? Uh-huh. De hecho, trabajé en una ONG que estaba iniciando, que se llama CADEP, José María Arguedas, en el Cusco. Entonces era como pionera en el Cusco, ¿no? Que empezaba la educación bilingüe y yendo contra marea, en contracorriente, ¿no? Porque no apostaba el Estado
Claro. por una educación intercultural bilingüe, ¿no? Uf, era muy lejano. Era contracorriente, decía, porque em, no facilitaba, sino como que ponía limitaciones, ¿no? Por ejemplo, si teníamos que hacer talleres, jornadas con maestros, era así en los tiempos que los maestros podían tener y no en los tiempos, digamos, que tienen centrales. Exacto, claro. ajá, ¿no? Y así ha ido avanzando, ¿no? Y con gusto podemos decir que ahora es una política nacional, entonces para todo el país, ¿no? Es para todos, ¿no? Así. Sean pueblos originarios o no, Claro. pero existe como política. Ajá. Se ha avanzado bastantes leyes que tenemos, ¿no? En Sí. favor de las lenguas, de las culturas. 47 lenguas tiene originarias, ¿no? Exacto, Originarias, sí. sin Sí. contar las lenguas migrantes transnacionales, ¿no? Exacto. Y la educación, vos lo mencionás como educación intercultural bilingüe. Así es la denominación. Esta formación educativa, ¿existe en función de la presencia de una lengua originaria o es para para todos los grupos sociales? Digo porque sé que esta es una de las polémicas. Si va de la mano de la preexistencia de una lengua originaria o es transversal a todas las sociedades como pluriculturales, que son nuestras sociedades, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que pasa con ese tema en Perú? Tocas, como se dice, el dedo en la llaga. Bueno, mejor así vamos derecho nomás. Directo a la yugular. Bienvenida Ana, que no te dijimos al aire, Ana Dumrau. Muchas gracias. Que tiene mucho caminado en educación popular y que la verdad que nos gustaría que también te sumaras en este aspecto, o lo que vos quieras en la conversa, ¿sí? Muchas gracias, Silila. Y gracias por encantada. acompañarla a Clotilde, por invitarnos, por hacerla conocer, porque si no fuera por vos, Ana, no hubiéramos llegado a conocerla a Clotilde, ni tampoco los compañeros y compañeras de la Cátedra Abierta Intercultural. Sí, con un quienes gusto, un gusto. construimos. Tuvimos la oportunidad de la visita y qué mejor que compartirla entre quienes sabemos que están interesados en el tema, ¿no? Es que además no se puede ni practicar la interculturalidad, ni hablar de interculturalidad si no se hace colectivamente. Claro. Sería como... Un contrasentido. Totalmente, así es. Entonces, ¿cómo se baraja esta cuestión, o no se baraja, o se niega esta problemática? Sí, mira, existe la ley que es para todos, que sean pueblos originarios o no, ¿no? Existe, pero en la práctica se da para los pueblos originarios, ¿no? Entonces se está dando esta educación intercultural bilingüe para los pueblos originarios, ¿no? Entonces, Puglia Sunchi sí está entrando a la zona urbana, que no son los pueblos originarios, ¿no? Tiene una escuela inicial primaria que está entrando, digamos, allí, pero es como... ¿Es la una organización a la que vos chiquitita. pertenecés? Apoyo, trabajo. ¿Cómo? Se Repetinos llama el nombre, contanos qué significa, en qué lengua está. Puglia Para Sunchi vos, es tan una palabra internalizada. quechua que significa juguemos. Puglia Sunchis. Sunchi. Juguemos, ajá. Vamos a anotarlo. Entonces sí, creemos que hay que avanzar mucho, ¿no? Para hacer el trabajo de educación intercultural bilingüe en todo el país, ¿no? Donde realmente nos respetamos y nos queramos, ¿no? Y entre todas las culturas, ¿no? Entonces aún esto no existe como tal, ¿no? Pero solo de los pueblos originarios. Por ejemplo, el material educativo que se produce es para los pueblos originarios, con esta mirada, con este enfoque. Y si tu hijo, por decir, estuviera en un colegio no de educación bilingüe intercultural en la ciudad, ¿sí? No goza de esto, sino es con la educación tradicional, ¿no? En castellano y enfocado solo en la cultura homogénea, digamos, ¿no? Homogenizante, perdón. ¿Y esto es tema de discusión entre educadores
o hay tradiciones, digamos, en el pensamiento de Entre la educadores, o sea, yo creo, o sea, así masivamente no es un tema de discusión así masivo, pero sí está surgiendo, ¿sí? práctica. Ujú. Un debate, ¿no? En el mes de julio tuvimos un congreso de educación intercultural bilingüe en Apurímac, que te decía, en mi tierra natal. Y ahí surgía la primera vez que he hecho este congreso desde el pueblo, ¿no? De la sociedad civil. Entonces, justamente reclamando que haya una educación para todos. Porque, ¿qué pasa cuando educamos solo a los niños originarios con este enfoque? Se interactúan con los otros, entonces ellos están en otro canal, ¿no? Sigue siendo una división entre nosotros y ellos. Exacto, Ujú. ¿no? Entonces, pero resultaría Sí, obviamente sigue respeto siendo. y complementario, ¿no? Si es para todos, ¿no? Claro. Entonces, en eso es todavía un desafío. Te voy a llevar un poco al terreno para después volver sobre la formación superior, la formación terciaria, que es donde te desempeñas. Pero en Cusco, ¿ustedes acompañan comunidades rurales, urbanas? ¿Cuál es las características de las comunidades con las cuales ustedes están acompañando? Mira, por mi trabajo, como decía al inicio, trabajaba y sigo apoyando porque es mi pasión, así como la Sí, tuya, se tu radio, nota. es en las comunidades campesinas en proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, a ver, acompañamos a una comunidad, nosotros que se llama Enanta, en Chinchaypugio, es una comunidad bien originaria, en un programa de alfabetización. Ujú. Entonces, esta población es la mayoría, el mayor porcentaje de mujeres son iletradas, ¿no? Que no saben leer y escribir. Eso no significa que no tengan sabiduría, pero a veces en los criterios occidentales es que es Sí. analfabeta, ¿no? A eso me refería con las tradiciones. Hay una Ajá. tradición de denominación que, bueno, que arrastra aquel concepto antiguo, ¿no? De que la cultura vale por sus letras. Exacto, exacto. Ah. Entonces sí, Pero, ujú. ¿qué es lo que demandan las comunidades? Entonces acá demandan en su mayoría, digamos, de proyectos de desarrollo, por decir, o sea, de desarrollo social económico. Con este proyecto, por ejemplo, hacemos siempre el saber leer y escribir es una herramienta y así lo ven las poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es en sí mismo un fin, ¿no? Como diría Paulo Freire, sino es una herramienta. Claro. Entonces, exactamente, por ejemplo, hemos hecho un proyecto de setas, ¿no? No sé cómo llamar, La seta es un champiñones. fruto. Hongos. Hongos. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque y salió esto de la reflexión comunitaria y todo, digamos, la demanda que se hace es en asambleas comunales, ¿no? Entonces toman los acuerdos o las reflexiones, ¿no? En asambleas comunales, ¿no? Entonces allí demandaron un proyecto, muy bien, hagamos un proyecto, ¿no? Y se han hecho este proyecto de setas, muy bien. Entonces, allí surge la necesidad de hacer las comidas, por ejemplo, a base de setas, ¿no? Entonces, necesitan escribir, ya, eso surge como una necesidad. Oye, necesitamos leer, pero necesitamos leer ya, ¿no? ¿Y surgieron Entonces, ¿es común que haya hongos, setas en esa zona? no. Así que no tenían nombres tradicionales. No había ahí, quechua. sí, No. exacto. Así ¿Por que qué trajeron. surge esto? Porque hay mucha anemia en los niños y investigando, viendo qué podía hacer con la sangrecita, que es del Ministerio de Educación, de Salud, perdón, como que ya habían llegado al techo y necesitamos como diversificar, ¿no? Entonces, una posibilidad serían las setas, pero además sería rentable porque producen para que consuman los niños y también puedan llevar al mercado, ¿no? Claro. Entonces, así tiene. Ujú. Entonces, a tu pregunta, retomando, es que esta es, digamos, siempre será la de las demandas de la comunidad,
para progresar en términos pensando comunitariamente. Entonces este proyecto no es individual, sino es así por familias, ¿no? Por sectores, ¿no? Como están organizados en la comunidad. Entonces siempre el emprendimiento es comunitario, ¿no? Les contamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes que hemos musicalizado juntas con Clotilde, ¿sabes, Ana? Este segmento, esta primera hora. Entonces, preguntándole a Clotilde, bueno, ¿qué temas musicales le gustaban? Nos dijo que hay uno que es el himno de Cusco. Ah, sí, Palicha. Sí, vamos a escuchar Palicha. De las versiones que escuché, la que me gustó más, la que me pareció, quizás me puedo equivocar, vos no dirás, me pareció más genuina, pero contanos antes cómo es que hay ¿es un huayno? Es un huayno. Un huayno que es tan popular. Es un huayno popular, Palicha, porque, bueno, esta es una mujer, ¿sí? Ah, ¿sí? Es una mujer campesina que, bueno, lo compusieron en honor a ella, porque es una mujer de un distrito que se llama Tinta, ¿no? Y es como un centro, una comunidad con muchas danzas, ¿no? Y allí esta mujer era muy simpática, ¿no? Y viajaba al Cusco, ¿no? Y sabía hacer chicha de jora, ¿no? Entonces compusieron. Y también sí dice la historia que le enamoraban soldados. Sí. Ajá, entonces esa parte de la versión ha sido cambiada, sino que porque estigmatizaba a la mujer, como que entonces se cambió, no sé cuál de las versiones has encontrado de la canción. Ay, bueno, entonces ya escucharemos. Entonces, ya escucharemos. Tinta fue una zona que recuerdo que tuvo un valor a nivel de resistencia indígena ante los españoles importante, muy, muy importante, ¿no? Muy fuerte. Sí. Quedó en la historia. Exacto. Y en la memoria histórica. También. Vamos a escuchar entonces William Luna. Elegí. Sí. Te aprobaron. Balicha lisa pasñari, niña chay de veras, mai pirasco tanqui. Balicha lisa pasñari, niña chay de veras, mai pirasco tanqui. Cosco uray kunapi, niña chay de veras, machtata suashan. Cosco uray kunapi, niña chay de veras, machtata suashan. Cosco manchayarus pari, niña chay de veras, y mata suanca. Cosco manchayarus pari, niña chay de veras, y mata suanca. Sapanta ajawasipi, niña chay de veras, sarata kutanka. Cosco uray kunapi, niña chay de veras, machtata suashan. Flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo?
Chairatarrak txururaiman, niña txai de veras, txai lizapasñari. Chairatarrak txururaiman, niña txai de veras, txai lizapasñari. Josko uraikunapi, niña txai de veras, zaratakutanka. Josko kuartelkunapi, niña txai de veras, mahtatazuaxan. Saracha parwai, parwaicha, parwaicha, trigucha erai, eraicha, eraicha. Saracha parwai, parwaicha, parwaicha, trigucha erai, eraicha, eraicha. Saracha parwai, parwaicha, parwaicha, trigucha erai, eraicha, eraicha. Estábamos extasiadas escuchando acá las tres a Balicha y algunos de los versos en quechua nos fue traduciendo Clotilde. Algunos versitos, ¿lo podemos compartir con los oyentes? Sí, claro que sí, con gusto. El primer versito es, o sea, Balicha Lizapasña, bueno, no es una traducción literal, es la persona, como muy simpática y atrevida, esa, creo que es la más atrevida. Entonces que va de Tinta, que va a la ciudad del Cusco, ¿no? Y va a tocar a las chicherías, hay mucha chichería en Cusco por tradición, ¿no? Y va a moler la chicha, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la canción? El verso dice, ¿qué estará haciendo Balicha, no? Seguramente está por Cusco, ¿no? Claro. Yendo a hacer la chicha, ¿no? Entonces, pocas mujeres migraban pues antes, entonces imagino el atrevimiento que tiene, ¿no? Y ahí se enamoran. Con razón, esa sustitución de versos que nos contabas antes, ¿no? Ajá, claro, sí. como las canciones van mostrando la moral imperante o dominante de la época también, ¿no? Exacto. Y la otra, la subterránea. Sí. Vamos a compartir los teléfonos de Radio Futura y tenemos por acá el teléfono fijo 453-8250 con el prefijo 221, que todavía funciona el teléfono fijo, el antiguo, y el WhatsApp 221-619-0382. Saludamos especialmente con nuestra visita cusqueña a Beatriz Gualdieri, que nos está escuchando desde Boedo, en Ciudad de Buenos Aires, y a las amigas Gladys y Liliana Fernández, ellas, su padre, oriundo de la Sierra Peruana, y que siempre nos está escuchando en De Pueblos y Caminantes, y les saludamos desde acá. Y ya nos prometió, Gladys, por lo menos se comprometió a venir a una visita acá y a contar tanto de lo que ella tiene presente, de la memoria familiar, y también de las tierras de José María Arguedas. De Andahuaylas. Sí. Por ahí vamos a andar en otros encuentros. Y estábamos en el Cusco, contándonos algunas de las experiencias educativas, de formación profesional, laboral, ¿no? En las cuales estás comprometida, Clotilde. Y has contado respecto a experiencias de recuperación del conocimiento de la medicina ancestral. Y esto tuvo que ver con niños y niñas. ¿Nos querés contar? Muchas gracias por la pregunta, sí. Trabajo apoyando, digamos, investigaciones a maestras, futuros maestros o maestras en lo que es el diálogo de saberes, ¿no? Entonces sí, en una comunidad, se realizó en una comunidad de Paruro, por una de las investigadoras, tesistas
cuya madre es Hampik. Hampik significa curandera. Ah, Ajá, y es Tuyu Hampik, es decir, la persona que cura los huesos, ¿no? huesera. Huesera. Claro. Ajá, no hay una traducción literal huesera, No, pero es no. la que cura. Sí, Los males de huesos. exactamente. Por ahí. Entonces ahí todo un trabajo de convivencia, de entrevistas, ¿no? Y de observación, ¿no? Porque es su madre, ¿no? Y ha recuperado toda la sabiduría, ¿no? Desde cómo diagnosticar, cómo cura, con qué hierbas, con qué insumos mezcla, cómo hace y cómo transmite esto y cómo trata a los pacientes, ¿no? Su trato es igual muy importante en la curación de los huesos, ¿no? Y entonces esta experiencia se ha trabajado de manera didáctica, poniendo en unas cartillas, ¿no? Por temas, ¿no? Entonces, así por decir el diagnóstico, ¿no? Cómo hace el diagnóstico, ¿no? Desde la palpación, de qué nivel y qué nivel de fractura tiene, ¿no? Entonces, para, de acuerdo a eso, curarle, ¿no? Entonces, todo este proceso tiene, como hemos hecho, 20 cartillas, ¿no? Y estas cartillas han sido puestas, digamos, a la educación, ¿no? Para niños de primaria en este caso. Entonces los niños disfrutan de esta sabiduría en las aulas, ¿no? Y puedan reflexionar, sobre todo los que se van a convertir en curanderas, ya quisiéramos, pero no es, sino que reflexionan sobre la importancia de que también hay un saber que no estaba visibilizado, ¿no? Y que se puedan visibilizar y sobre todo sentirse orgullosos de esta sabiduría, porque es de sus abuelos, de sus... ¿no? De sus abuelas, tíos o de la comunidad, ¿no? Tíos dicen a todos. Conviven con esos saberes y quizás estén desestimados, ¿no? Exactamente. Entonces y entonces ahí en las cartillas se ha tratado pedagógicamente y hay, por decir, trabajo en el aula, trabajo en la casa, ¿no? Y trabajo en la casa es preguntar de qué otras maneras o cómo te sientes cuando a ti te cura, o tú has ido alguna vez y tienes en tu familia alguien que cura, ¿no? Entonces ellos van a hacer su inventario, ¿no? Agregando y enriqueciendo esa sabiduría, ¿no? Entonces se convierte en una sabiduría colectiva, ¿no? Claro. Que entonces, crece, aparte, que no sí, deja de crecer. Exactamente. Entonces y los niños de primaria, ¿no? En las escuelas de educación bilingüe intercultural, la idea es aportar, ¿no? Porque no tenemos, digamos, en cada pueblo tiene sus propios Hampik, ¿no? Que están invisibilizados, ¿no? Entonces, con este material hacemos puente, como se dice, para que pueda recuperarse y trabajar y reflexionar en la escuela. ¿Hay prácticas de salud intercultural, o sea, de trabajo conjunto entre médicos alópatas, digamos, occidentales, que se apoyan al conocimiento científico junto con curanderos o sabedores de la medicina ancestral? Sí. ¿Hay ese trabajo conjunto? Sí, hay uno que, digamos, en el Ministerio de Salud se ha hecho, es el parto. En el sistema occidental, no es que sea generalizado todavía, pero ya hay, ¿no? El parto es horizontal en el sistema occidental, entonces por eso los lugares donde dan a luz es una camilla así, ¿no? Horizontal. Sí. Las que hemos sido mamás y hemos ido a dar a luz no están. Sí. Y en la sabiduría ancestral el parto es vertical. Que puede hacer pujar, ¿no? Exactamente, Mejor. Es más exacto. Entonces, esta sabiduría ancestral sí se está dando en algunos lugares del Cusco, ¿no? El parto vertical. Entonces, si vos estás embarazada y quieres dar a luz, podrías elegir si das parto vertical o parto horizontal. No es en todos los lugares, sino piloto, ¿no? Claro, a nivel de técnica, pero ¿acompañan otros saberes de la cultura quechua, en este caso de las culturas andinas, en ese parto? Sí, mira, sí es así el si hay parto un equipo vertical. intercultural, es la pregunta mejor. Ah, perfecto. En el parto vertical sí está presente el ginecólogo, ¿no? Está presente, pero también está la partera, obviamente, ¿no? Entonces hacen un trabajo, ¿no? Armonizado.
¿Para qué? Para que por sí, dice, por sí, no todavía tenemos mucho por enfrentar, ¿no? Si pasa, hay algún riesgo, está, ¿no? De, como decían, de infección, ¿no? O en el mismo parto, Sí, ¿no? sí. No puedan nacer, qué sé yo, entonces se acuden. Pero sí como hay este equipo, ¿no? Nos falta seguramente relacionarnos mejor, pero hay como este enfoque de recuperar esta sabiduría y fortalecerla y sobre todo practicarla, ¿no? Entonces las mujeres que van a dar a luz con el parto vertical se sienten más cómodas porque es parte de, ¿no? Y también puede estar su esposo, ¿no? Ah, En bien. cambio en el otro no, pues no puede estar tu esposo, está solita y Sí. con todos los aparatos Sí, sí. ahí, ¿no? Y además en un momento tan crucial, importante, ¿no? De dar a luz. Sí, en estas experiencias que nos vas contando, va apareciendo como un empoderamiento de los saberes de las comunidades, de las poblaciones originarias, un empoderamiento. Pareciera que va aflorando, se van fortaleciendo. ¿Qué pasa con las lenguas cuando, porque especialmente en contextos de gran migración como es Lima, la ciudad de Lima, las ciudades, los contextos urbanos, que las lenguas están como en ríos subterráneos, aunque se crea que no, que todos hablan castellano, español, o lenguas extranjeras como en inglés también, comerciales, pero esas lenguas son subterráneas y están. ¿Qué pasa, cómo abordan ustedes este empoderamiento a través de la lengua propia? Mira, en educación superior, Ajá. al menos mi experiencia es, empiezo el primer día de clase para justamente identificar y no sea, al finalizar nos demos cuenta, ¿no? Entonces, pido que se presenten en su lengua materna. Todos tenemos una lengua materna, presentémonos, perfecto. Y el primer día yo hago provocativamente, igual si me llevo ahí por ahí algún cooperante que viene de extranjero, ¿no? Siempre hay alguien que habla el inglés como lengua materna y se presenta en inglés, yo en quechua, ¿no? Y pido que se presente en su lengua materna y todos se presentan en castellano. Entonces digo, nadie habla quechua, nadie habla aymara, ¿no? Estoy preguntando, repreguntando. Y todos calladitos, ¿no? Entonces de ahí empezamos a reflexionar, ¿no? Y analizar la importancia que es nuestra lengua. Entonces, nuestras lenguas originarias. Entonces ahí abordamos, reflexionamos, ¿no? Reflexionamos. Como mostraba en la mañana, mira a ver cuántas lenguas tenemos en el Perú, ¿no? Tenemos 47 lenguas, entonces empezamos a ver el achaninca, el aymara, etcétera, ¿no? Entonces, si hay alguien, entonces ahí damos a dar, digamos, una reflexión más cognitiva, pero lo otro es que abordamos más también por el sentimiento, ¿no? Por el motivo, claro. Exactamente, entonces allí, a ver qué pasa, hacemos varios teatros, para decir, a ver cómo tratamos a los que hablan lenguas originarias, ¿no? En las ciudades, como en tercero, ¿no? Todavía en cabeza de otro, como decimos. Entonces, cuando una persona migrante viene a Lima, que es la capital, ¿no? Del Perú, entonces, si es mi abuela, y si habla en quechua, como que le desconozco, ¿no? Me da vergüenza, ¿no? Entonces, pero allí reflexionamos, hacemos que realmente digan lo importante que es comunicarse en nuestra lengua. Es como se dice lengua materna, es como la leche materna, ¿no? Entonces, empezamos a leer, empezamos justamente a investigar las sabidurías de cómo se han ido y reflexionan y ahí se van empoderando cuánta sabiduría encierran nuestras lenguas, ¿no? O es un puente, ¿no? O es una llave para entrar a saber. Entonces, al final, se apropian, hacemos varias, ¿no? Hacemos que las exposiciones sean en su lengua materna, ¿no? Ah, sí. Sí, y también qué bueno, he tenido... qué avance, poder sí, expresar una idea, un conocimiento que ha adquirido en
en la lengua de la emoción, en la lengua de los afectos, como es Exacto, sí. la lengua con que se ha criado. Y una experiencia, Todo un salto, sí, ¿eh? exacto. Y una experiencia así muy así importante es que en la investigación que he asesorado, yo sentía que toda la entrevista es en quechua, ¿no? La sabiduría en medicina, la voz de los abuelos, todo es en quechua y he tenido que traducir, ¿no? Al castellano. Y yo decía, pues, Dios santo, o sea, ¿por qué no presenta en su propia lengua, no? Pero no, el mundo académico demanda que sea. Entonces ya muy bien. Entonces hemos hecho en quechua y en castellano. Y le pregunto ya para la defensa, para la sustentación, le digo, Felipe, ¿en qué idioma tú quisieras hacerlo? ¿En quechua o en castellano? Y me dice, por mí lo hago en quechua. ¿Lo puedes hacer? Perfecto. Entonces hay una ley. En el Perú tenemos otras leyes para todo. Las cuestiones es que se implementen. Sí, exacto. Entonces hay una ley que sí pueden sustentar en su lengua materna, ¿no? Entonces yo sí, acelero nada más, digo el proceso, por favor, ¿no? Entonces, en este caso fue en el Puyasunchi, sí, también pasó en San Ignacio de Loyola, ¿no? Ya, entonces hay que conseguir traductores, ya, entonces, yo soy asesora, no puedo ser la traductora, pero puedo ser de traductora, claro, está bien. Entonces empecemos, ahí conseguimos, ¿no? Traductores, amigas, no amigos, y lo sustentó en quechua. Y el desenvolvimiento es otra cosa. Claro. Si le ves sustentar en castellano, ¿no? Y su desenvolvimiento en quechua es otra cosa. Entonces, qué riqueza de verdad en la sustentación, ¿no? Y en la defensa, porque es lo suyo, ¿no? Entonces sí hay que implementarlas, como tú dices. Entonces es una muestra, digo, que sí. Yo llegué con este alumno ya solo para la tesis, pero ahí estaban sus profesores que le han acompañado toda la carrera, ¿no? Los 5 años. Y entonces decían así, wow, es otra versión, porque le han conocido toda la carrera, ¿no? Entonces la sustentación es otra versión. Entonces, además, con él hemos tenido la experiencia de que durante la tesis podía traducir al castellano, podía explicarme en quechua, ¿no? Entonces la ventaja de sí saberla muy bien, entonces ya podía ayudarle, ¿no? Y porque te exige ser reflexivo y todo esto, ¿no? Entonces, le fue fácil, ¿no? Le fue fácil y fue así realmente que se ha empoderado, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo en la práctica que sí podemos hacer, y si tenemos las leyes hay que explotarla, ¿no? Hay que implementarla o solamente hacerla, ¿no? Porque está ahí, ¿no? La ley. Entonces, y todos se han animado. Detrás de Felipe, todos se han animado. Voy a hacer en quechua y en castellano. Entonces hay algunos que hacen en quechua y en castellano, ¿no? Y van haciendo. Todos los resultados, cuando llegan a la parte de resultados de la investigación, los hacen en quechua. Y has hablado de dos ramas, digamos, dos grandes troncos en formación superior. Por un lado, la formación de maestros bilingües, y por otro lado, la formación en distintas carreras en las cuales vos dictás metodología de investigación, ¿no? Si entendí bien, sí, como dos grandes troncos. Sí. ¿Qué ocurre en la formación de maestros bilingües? Provienen de diferentes pueblos identitarios, ¿no? De distintas identidades del Perú, o mayormente de la zona andina. ¿Qué concurrencia hay? ¿Y qué pasa con los criollos? ¿O solamente súper. indígenas? A ver, tenemos de todas las culturas. Ah, bien, toda la zona amazónica también está Sí, representada. está la Amazonía, está quechua, está aymara, ¿no? Están, yo diría, todas las sangres. Como dice Arguedas, sí están. Todos los ríos. A ver, hemos tenido una experiencia que estén, digamos, en un aula, todos los pueblos originarios juntos. Mirá. Entonces allí interactúan, ¿no? Entre las culturas. Oh, mira, esto tenemos lo mismo. Mira, tenemos medicina así. Nosotros también curamos así, ¿no? Oh, mira, nosotros hacemos estas danzas. Nuestros pasos son así, así. Y hacemos una socialización, ¿no?
ponte, hacemos trabajos de no trabajos de investigación exactamente, una exploración, ¿no? Para poder mapear los saberes, ¿no? Entonces va bien allí, ¿no? Y es muy rico que nos reconozcamos, ¿no? En el otro, ¿no? Eso es muy rico. Otra experiencia que me has hecho recordar es que en un aula donde están de todos los pueblos originarios y también los criollos, ¿no? Allí dicté el curso de material educativo y allí había una discriminación subliminal, como dicen los chicos, solapa, a los que son de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque hagan grupos y no hacían los grupos, solo hacían entre criollos y entre originarios. Sectorizados. Sectorizados. Entonces pensé, dije, ¿cómo puedo juntarlos? ¿No? Y que puedan complementarse, ¿no? Entonces dije, vamos a producir material educativo así, lo más creativo posible, pero en 3 idiomas. En una lengua materna y en castellano e en inglés, porque llevan inglés, ¿no? Y los criollos manejan mucho el inglés. Lo más creativo posible para los niños. Con esta elijan una sabiduría, ¿no? De un pueblo originario y vamos a hacer tipo dominó, tipo ¿no? Canciones, cuentos, habían creado para niños, ¿no? Muy bien, entonces, en cada grupo había armado yo los grupos, ¿no? Dirigidos, de tal manera que haya integrantes de pueblos originarios y también de criollos. Entonces siempre había al inicio se miraban así porque la profe me ponía así, que no. Y después han ido descubriendo que se necesitaban. ¿Por qué? Porque necesitaban una lengua originaria, producir el mismo material en 3 versiones, ¿no? Qué bueno. Entonces se pudieron necesitar valorarse y respetarse en la práctica, lo que hablamos en la educación intercultural, ¿no? Respeto, valorarse y tal, pero lo han hecho en la práctica, ¿no? Entonces han sacado, ponte un cuento, ¿no? Para niños, en achaninca, en castellano, en inglés. Entonces ya mira cómo, por ejemplo, los criollos vuelan en redactar, ¿no? De los pueblos originarios no es su habilidad, pero su habilidad es la creatividad. Vuelan en crear, crea, ¿no? Crea, y que no lo tienen los criollos, ¿no? Entonces, es un equipo complementario. Claro. O sea, además les había pedido que hagan una demostración y tenemos como esto, me ha hecho recordar, un aula para poder grabar. Entonces la presentación era como la nota final y entonces tú tenías allí a los que son criollos también cantando o contando el cuento en el idioma nativo. Entonces han tenido que aprender, entonces se apoyaban. Tenían sus carteles, tenían allí. Bonita experiencia ha sido esta. Entonces la reflexión de ahí es que sí, todos ¿no? tenemos sabiduría, nos complementamos, ¿no? Y esa complementariedad también, cuando te referís a diálogos de saberes, ¿supone también conflictos entre culturas? Porque ustedes habrán escuchado, Ana, también esto de... Bueno, educación intercultural es un diálogo entre saberes, como si fuera armónico, como si fuera un encuentro donde estamos par a par y en realidad estamos hablando de educación intercultural entre culturas que son diferentes, pero ¿qué pasa? Siempre hay un camino hacia la armonía. ¿Es posible esa armonía o el conflicto está en una sociedad con las características de la sociedad peruana? Una pregunta súper. Una experiencia mejor, trabajé el tema de respeto con poblaciones adultas ahí ¿no? Entonces, normalmente a las mujeres de pueblos originarios no se les respeta por los otros, son humilladas, ¿no? Son humilladas cuando van al contexto urbano. Ponte, van al hospital y son humilladas, ¿no? La atienden de pasito o los tratan mal, ¿no? Pero en ellos se trabaja, debes respetar. Entonces, pero si son humilladas, ¿no?
¿y qué hacemos? ¿No? Con ellas reflexionamos y dijimos, ¿qué nos falta? Respetar más a los otros, no hacernos respetar, ¿no? Entonces acá hay un gran conflicto, pues, porque yo sí respeto, ¿no? Pero los otros no me respetan, ¿no? Y entonces, ¿de dónde se este, construye ese respeto? Entonces, exactamente, acá hay un conflicto. Si yo sigo respetando, respeto, y hay un conflicto y el otro no me respeta, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es tan armónico eso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que trabajamos la parte que nos falta, es decir, hacerme respetar. No me hago respetar, entonces me debo hacer respetar. Entonces, trabajamos por qué debemos hacernos respetar. Las señoras analizamos una ley, es la ley de los pueblos indígenas, ¿no? Que eres sujeto de derechos y respetos, ¿no? Entonces aprendimos qué significa eso y todo eso, muy bien. Y la forma de decir cuando nos estén tratando mal, ¿no? Entonces las señoras se empoderaron. Y cuando van al contexto urbano y están siendo no respetadas, humilladas, son capaces de hacerse respetar. Y también son capaces de hacerse respetar con los varones, ¿no? Que los humillan, ¿no? Y sobre todo cuando van a hacer negocio al mercado, se hacen respetar. ¿Saben cómo dice? ¿Cómo? Dice, yo, por decir, yo me respeto. Y por eso mismo, ¿no? Yo no voy a permitir que tú ni nadie, ¿no? Me falte el respeto. Chao. De la mano de la autoestima, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pero para llegar a decir eso, ha sido un proceso, ¿no? No ha sido fácil, porque es que siempre tú tienes que respetar al otro, ¿no? Y en Cusco hay muchos extranjeros, ¿no? Entonces, ay, no, papito, siempre, ¿no? Y los otros no, entonces ahí había romper eso. Entonces, sí, es posible, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Cuando está el valor económico de por medio, cuando hay turistas. Nosotros estamos llegando a las 17 y terminando la primera hora. ¿Ustedes se quedarían unos minutos más? Sí. Entonces, le damos la bienvenida a Juan Francisco Altamiranda, que subió a la cabina de sonido. Y junto con Sheila Goñi, hoy nos están acompañando en estas 2 horas de Pueblos y Caminantes. Si te parece, Pachi, vamos a la tanda, al corte de las 17. Escuchamos algunos consejos de nuestra querida Radio Futura. Vos, Abelino, sin el acordeón no sos vos, le dijo un día a Villarín. Si está al costado del rancho las horas perdidas, con esa música como una gangolina. Ocasiones rumbea pa'l baile, piso de tierra regado, faroles de ganado, las parejas como amacándose. Meta vino de acordeón, ya se le refalan los recuerdos y los dedos. Sale con el paso inseguro, medio se va sosteniendo con el instrumento. Si los mira de lejos, ni se sabe quién lleva a quién. Villarín tenía razón. Vos, Abelino, sin el acordeón no sos vos. Ahí la voz de Miglietti, Daniel Miglietti, nos daba el regreso de Pueblos y Caminantes. Saludamos con los compañeros y las compañeras de FM La Propaladora y de mochilerosradio.com y a todos y todas ustedes que nos acompañan. Y estábamos abriendo otro tema, acá con la compañía de Clotilde Amable y de Ana Dunrow, que la verdad nos picó. Tenemos ganas de seguirlo. Y tenía que ver con diálogo de saberes. ¿Cómo estamos entendiendo en la práctica los trabajadores de la cultura, los educadores, todos los que nos encontramos en un camino con propósito hacia la interculturalidad? Que es hablar de una sociedad mejor, ¿no? Con todo lo que implica históricamente, las desigualdades sociales. ¿Cómo lo entendías vos, Ana, que te quedaste ahí barajando esta cuestión? Sí, no, yo decía que, bueno, lo que vos traías, estamos inmerses en relaciones de poder desiguales. Y cuando hablamos de diálogo de saberes, no hablamos sobre todo en educación, pero creo que también, bueno, también en la investigación y en cualquier contexto me parece que querramos establecer un diálogo de saberes. No es algo que se establece instantáneamente y en un momento, es un trabajo, es un proceso donde participamos distintas personas que portamos nuestros saberes, provengan de donde provengan,
y bajo un marco que tiene que ser cuidado y construido con respeto y con cuidado, cuidado que nos viene de los feminismos, ¿no? Y de los feminismos comunitarios particularmente, y en donde vamos intencionando y trabajando, porque el conflicto es lo que nos atraviesa permanentemente. Claro. Entonces el diálogo tendrá sus momentos de armonía, pero tiene sus momentos de conflictividad. Claro. Y el conflicto tampoco le tenemos que tener miedo, bueno, no es fácil a veces de transitarlo, pero como decían algunos autores y autoras, el conflicto es el motor de la historia. Entonces, sobre eso tenemos que construir el nuevo conocimiento, ¿no? Claro. Pero sin desconocer que estamos atravesadas por relaciones de desigualdad en muchas dimensiones. Y entonces, si desconocemos eso y vamos por una idea romántica de la armonía, no hay un diálogo de saberes real, es como un maquillaje. Absolutamente de acuerdo. ¿No? Es eso, decir mucho para no cambiar nada. Claro. Y con esto ustedes también, Clotilde, que estamos charlando con Clotilde Amable Pinares, cusqueña, y que ha trabajado tanto con estos proyectos de educación intercultural, que una de las cuestiones, y ya para cerrar esta charla, que les agradezco mucho, que da para tanto más, y la vamos a seguir, Ana, con tus compañeras, la vamos a seguir, la vamos a invitar, también se han encontrado con otras formas de organización social, de construir autoridad en las comunidades originarias, ¿no? ¿En qué les ha aportado a ustedes como criollos, conocer estas otras formas de organización social? Bueno, el aprendizaje realmente es súper sabio. A ver, primero, digamos, la autoridad máxima es las asambleas comunales. Entonces, cuando uno tiene una idea de colaborar, hacer un proyecto, ¿no? Como esto de la alfabetización, ¿no? Que te comentaba, es que sí o sí tienes que conversar con la junta directiva, ¿no? Entonces, luego la junta directiva de la comunidad presenta en asamblea y vos tienes que estar en asamblea. Entonces, creo que esta es una forma de organización, ¿no? Digamos, que es ancestral, se sigue practicando y es sus formas, ¿no? Entonces, sus formas, ¿no? De tomar acuerdos, ¿no? Entonces, es allí. Si esta asamblea aprueba, ¿sí? Bien, está legitimizado, ¿no? Es la autoridad comunal, ¿no? Entonces, esto es un gran aprendizaje, que en el otro sistema pues no pasa eso, ¿no? Claro. Entonces, tú dices, y eso es mi proyecto, ya está bien, ¿no? No, acá. Entonces, de ser respetuosos, ¿no? Con la autoridad comunal, ¿no? Y allí, tú, el proyecto que tengas, la idea que tengas, pues tienes que modificar, hacer de acuerdo, ¿no? A lo que la asamblea está pensando y sintiendo, ¿no? Y a pesar de la explotación de la industria turística, del mercado financiero, capitalista, ¿sigue subsistiendo estas formas de organización comunitaria? Sí. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Sí. Levanto la mano. No, por ahí sí puedo decir una cosita en esto que decía Clotilde, de cómo se establece ese vínculo desde la universidad o desde este grupo de gente que trabaja en la universidad con las asambleas comunales, ¿no? ¿Sí? Pensaba que eso es un punto también central en esto de pensar en entornos de diálogo, ¿no? Y en una interculturalidad además que apunte a la descolonización, que no es la universidad en su afán de ir a extraer conocimiento de un espacio sin importar qué opinan o qué, ¿no? O a veces sí importando, pero hay una relación donde nos sometemos, no es fea la palabra de usarla, no sé cómo decir, pero nos disponibilizamos para dialogar y para interactuar con las decisiones de estos colectivos, ¿no? Sean indígenas o sean de otras organizaciones sociales, ¿no? Sí, que ya no hay una jerarquía para acompañar superior. Y no para llevarlos a... Claro, y que la toma de decisiones no es unilateral,
¿no? La toma Claro. de decisiones es bilateral. Acá pensando en una entidad que viene o un grupo de profesores que vienen de la universidad, profesoras, y esta organización comunal, comunitaria, que tiene sus propios espacios. Claro, y que tiene su soberanía, Claro. ¿no? En muchos aspectos. Y que puede decidir no territorial. trabajar con nosotras o decidir que el plan hay que modificarlo y ahí se establece el diálogo, ¿no? Ajá, en No, la medida. no hay imposición. Depende de cómo se haya construido la identidad en cada comunidad, ¿no? Cómo la sostengan. Sí, pero ya que puedan pensando decidir, desde... decidir ellos con autonomía, ¿no? Por supuesto, sí. Perdón, ¿podrías contar si me has hecho recordar la experiencia que hemos tenido en alfabetización? Ajá. El Ministerio de Educación dice que alfabetizar en las zonas quechuas, en quechua, ¿no? Y luego en castellano, ¿no? Entonces, porque el Estado así norma, pero en esta de consulta, de tomar decisiones bilaterales, ¿no? Resultó que esta experiencia, cuando preguntamos en qué idioma quieren alfabetizarse, en castellano. Claro, Entonces, porque es ¿no? lengua y escritura, es oralidad y escritura. Claro. En cambio, la lengua propia es Es oral. oral, es Y oral, está en la claro. palabra, en la fuerza de la palabra, ¿no? Exacto, pero imagínate, si nosotros no conversas, no dialogas y solamente implementas, ¿no? Impones. Entonces, esta nos ha sucedido, ¿no? En esta experiencia, ¿no? Clotilde Amable Pinares, desde el Cusco, desde la construcción de conocimiento y de pedagogía intercultural. Te agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Ana Dunrauf de la Universidad de La Plata, que podamos dialogar también del recorrido que van haciendo las universidades desde los territorios en esta construcción recíproca de saberes, este intercambio recíproco. Bueno, ojalá sigamos en comunicación cuando regreses a tu país, Clotilde, esta amistad continúe, estos lazos, ¿sí? Con Radio Muchas Futura. gracias. Nos vamos, le saludamos y dejamos la puerta abierta para el retorno. Oh, qué lindo, Gracias, muchas Rita. gracias. Despedida. Muchas gracias. Nos vamos ahora escuchando una voz quechua, justamente de un compañero de Radio Futura, que nos va a saludar en quechua, él es el que sabe. Vamos a escuchar el saludo de don Héctor Clerici, compañero de Memoria Adentro, que nos ha dejado este saludo para saludarla a Clotilde. Gracias. Nos queda una canción que nos había elegido Clotilde. ¿Mm? Capuliñahui. Exacto, sí, vamos a hacer las dos cosas, ambas, una y otra. Capulí, Cusqueñita, ojos del Capulí. Sí, ¿no? Capuliñahui, ¿Sí? Cusqueñita. Que la debe tener por ahí preparada, o si no, cuando la encuentre, Pache. ¿Encontraste Capulí? Porque Capulí es una flor, ¿verdad? Sí, es una fruta nativa. De Cusco. De Cusco, sí. Vamos entonces con esta cusqueñita. Y luego vamos a escuchar el saludo de don Héctor. Y nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Seguimos con los pueblos y caminantes. Recordad. Capuliñahui, Cusqueñita, Capuliñahui, paisanita, tus ojos tienen la culpa para padecer tanto, tus ojos tienen la culpa para padecer tanto. Cuando me miran tus ojitos, cuando me miran tus ojitos, parece que me alumbraran dos estrellas del cielo, parece que me alumbraran dos estrellas del cielo. Cuando me vaya solo te pido
Esa promesa que tú me hiciste, esa promesa que tú me hiciste, tan pronto la has olvidado y ahora quieres dejarme, tan pronto la has olvidado y ahora quieres dejarme. Chakuchaiki, chakuchaiki, chakuchai, chamakarakusa, uchuchakari kuspaka, tuyuyanta pechuchusa, tuyuyanta pechuchusa. Chakuchaiki, chakuchaiki, chakuchai, chamakarakusa, uchuchakari kuspaka, tuyuyanta pechuchusa, tuyuyanta pechuchusa. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos y caminantes.